Esta noche, como es una noche de oración, debemos pasar más orando y menos estudiando. Pero vamos a reflexionar en algo que está narrado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, y es una historia que creo que ustedes se la saben de memoria porque es una historia muy conocida. Vamos a leer el texto y luego lo revisamos juntos. Marcos capítulo 2, los primeros versículos. Hay una historia allí de un paralítico. Dice la Escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús que en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta es la narrativa del Evangelio de Marcos. Es una historia muy interesante. Pero de aquí yo quiero sacar una lección que nos ayude a nosotros a definir qué somos, quiénes somos y qué hacemos aquí. En primer lugar, este evento acontece en Capernaum. Y Capernaum se encuentra en la zona de Galilea, que es la parte norte de Israel. Cuando ustedes miran el mapa de Israel, en la parte norte está el mar de Galilea. Y allí, en el lado, vamos a decir, casi al sur este, o oeste sería, el suroeste del lago de Galilea, o el mar de Galilea, ahí se encuentra Capernaum, muy pegado al lago. Tal es así que de Capernaum, como es una montañita, de allí ustedes pueden ver el lago, el mar. Y cuando uno llega a Capernaum, descubre que había una sinagoga en la cual Jesús sabía ir. Y esa sinagoga quedaba a una cuadra y un poquito más de la casa de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro tenía su casa y que en su casa vivía su suegra? Bueno, yo también tengo mi casa y en mi casa vive mi suegra. Así que más o menos entiendo a Pedro. Y cada vez que, ¿se acuerdan que una vez Pedro le invitó a Jesús después de la sinagoga el sábado a comer? Y cuando llegó a comer pensando que la suegra, pues, ustedes saben, las suegras siempre quieren a
a los yernos, ¿no? No sé de otros yernos, pero a mí mi suegra, ¿no?, me quiere. Es una mujer muy dulce. Hace poco le descubrieron diabetes. Pero lo cierto es que cuando Pedro invitó a la suegra, a Jesús a comer en la casa de la suegra, Jesús llegó y la suegra estaba enferma. Y Jesús la sanó y la Biblia dice que ella inmediatamente se puso a servirles. Porque Pedro vivía a una cuadra y poquito de la sinagoga, estaba cerca. Y aún hoy, si ustedes van alguna vez a Capernaum, van a encontrar que en la casa de Pedro se han puesto unos cimientos de concreto y se han levantado unas columnas arriba, y ahí arriba se ha construido una capilla. Y usted se puede subir y hay unos vidrios en el suelo donde usted puede mirar hacia abajo la estructura de la casa. De manera que es fácil entender el texto cuando dicen que estaba llena de gente. Entonces uno se imagina que era un auditorio así. No. La casa de Pedro era una casa pequeña y la sala era pequeña, así que con unos 20, 30 personas eso estaba full. Por eso no nos extraña que cuando dice la Escritura que cuando él llegó a Capernaum, Pedro tenía su casa, y la casa que se menciona aquí, aunque la Biblia no lo dice, esa casa era de Pedro. Porque ese era el lugar donde Jesús habitualmente llegaba después del culto de la sinagoga, o cuando pasaba por el área, Pedro le asignaba siempre su casa para que Jesús se quedase. Pedro era un buen hospedador. Y ese día, dice el verso 2, que se juntaron todos los vecinos. No cabía ni uno más adentro ni en la puerta, porque estaban adentro full y afuera todavía parados en las puertas y ventanas. Que tengan una idea ustedes, casa llena y afuera todavía multitudes ahí mirando y escuchando a Jesús, porque dice el verso 2 al final que Jesús les predicaba. Qué hermoso es saber que cuando Jesús llega a un lugar, la gente se allega a Él para escucharle, para escuchar su palabra. Y eso es lo que pasó. Pero entonces, mientras Jesús estaba predicándoles, algunos se enteraron que estaba Jesús ahí y aprovecharon. Mira, tenemos aquí a nuestro amigo que está enfermo, está paralítico, y hemos escuchado que Jesús ha sanado mucha gente y Él puede sanar también a nuestro amigo. Así que vamos, y cargaron con Él. Y la Biblia dice que trayendo al paralítico, los 4 que lo cargaron, el verso 4 dice que no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo entramos? Porque imagínense ustedes una especie de camilla, 4 cargando, y había que hacer espacio. Y la gente estaba ahí abarrotada escuchando a Jesús. Y los que han ido alguna vez a la procesión saben cómo es eso, ¿no? Están tan apiñados que no hay espacio para nada. ¿Y qué hicieron estos amigos? Viendo que era imposible acercarse a Jesús por la multitud, entonces buscaron de qué manera ellos podían cumplir su cometido. Estudiaron el terreno y se dieron cuenta dónde estaba ubicado Jesús. ¿Y qué hicieron? Se dieron la vuelta, se subieron al techo, abrieron el tejado donde más o menos Jesús estaba, y entonces abrir el tejado no era el problema es subir a un paralítico. ¿Ustedes saben qué significa eso? Eso era trabajo. La Biblia no dice cómo lo hicieron, simplemente dice que por ahí lo descolgaron. Pero el trabajo de subirlo, si alguna vez ustedes han cargado algo y hay que cargarlo hasta el techo y luego bajarlo con sogas, eso era un trabajo, demandó mucho esfuerzo. Pero ellos lo hicieron porque querían que su amigo se sane.
Y es que cuando hay un grupo de personas que tiene el compromiso de ayudar, buscar el bienestar del amigo, del hermano, hace lo indecible. Y eso es lo que hicieron ellos. Porque si a mí me dicen, mira, vamos a llevar, ok, te ayudo, te cargo, pero y veo tanta gente y digo, no, ¿sabes qué, hermano? Ya, hasta aquí nomás, ahí. O si no, que uno de ustedes entre por allí gateando y le diga a Jesús, Señor, allá afuera hay un paralítico, no podemos meterlo porque la multitud nos impide, por favor de aquí, sánalo. ¿Se acuerdan del noble que se llegó a Jesús un día y le dijo, mi hijo está enfermo? Dice, bueno, vamos a verlo. Y le dijo, no, 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 Señor, no soy digno que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi hijo se va a sanar. Dijo, tu fe es grande, anda, tu hijo está bien. Y él miró la hora. Y cuando llegó a la casa, dijo, tu hijo está bien, se sanó. Y él dijo, ¿a qué horas? Y él entendió que era la misma hora que Jesús le había dicho. Así que Jesús había curado a la distancia. ¿Podía curar al paralítico a distancia? Claro. Pero los amigos querían asegurarse de que el paralítico esté delante de Jesús. Y me imagino que eso era el pedido del paralítico. Quiero estar delante de él. El verso 4 dice que como había mucha gente y no podían acercarse a él, les era imposible, entonces abrieron el techo y por allí lo bajaron. ¿Se imaginan ustedes después de toda esa proeza y haber sudado la gota gorda? Bueno, al fin lo logramos, chócala. Cumplimos nuestro compromiso. Y mientras ellos se congratulaban de haber alcanzado su objetivo de poner a su amigo delante de Jesús, a pesar de las dificultades que había, escuchan a Jesús decir las palabras del verso 5. Viendo Jesús la fe de ellos, porque Jesús vio la fe, sabía que eran hombres de fe y que confiaban que Él los sanaría. Viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ya, tus pecados te son perdonados. Y no le dijo, te sano, levántate. No, eres sano tampoco. Tus pecados te son perdonados. Imagínense ustedes la frustración de los amigos. Espera. ¿Me estás diciendo que ya eso es todo? ¿Perdón de pecados? Para eso lo hubiéramos dejado afuera y le hubiéramos dicho, Señor, ahí afuera hay uno que quiere que lo perdone. Ya, hijo, te perdono, ahí afuera, ya. Todo el esfuerzo que hicieron solamente para escuchar de Jesús, ¿te perdono tus pecados? Esto es como cuando ustedes hacen un esfuerzo tremendo en un proyecto y los resultados parece como que no se dan, como ustedes quieren, es una cosa mínima, dice, tanto esfuerzo para nada o para poco. Y parece que este era el caso. Pero la historia no se dirige ni a los amigos ni al paralítico, sino que es ocasión para que entren en acción otros personajes. ¿Y quiénes son esos otros personajes? El verso 6 hablaba de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Recuerden ustedes que cuando la Biblia habla de escribas, está hablando de los doctores de la ley. Eran aquellos que copiaban las escrituras y conocían las escrituras. Los escribas eran los doctores de la ley de aquella época, eran los profesores de teología de aquella época, eran los que tenían su PhD. Y entonces ellos, cuando escucharon a Jesús, hijo, te perdono, ¿qué es lo que hicieron? El verso 6 dice lo siguiente: comenzaron a cavilar en sus corazones, es decir, no lo expresaron, simplemente lo pensaron. ¿Y qué decían en su interior? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué Él le dice te perdono? Este es un blasfemo. Pero el verso 8 hay
un elemento interesante. Jesús lo conoce todo. Él sabe todo lo que tenemos en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. A Él no le podemos engañar. Usted podrá engañar a su vecino, a su hermano, a su esposo o su esposa, pero a Jesús no le podemos engañar, porque Él conoce la intención del corazón. Y miren lo que dice el verso 8, que Jesús, conociendo en su espíritu, Él en su interior sabía qué estaban pensando estos escribas, les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué de qué? ¿Por qué pensáis así? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Y entonces él hace una pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decirle te perdono o decirle levántate y anda? Pues lo más fácil es decirle te perdono, porque si yo digo te perdono, ¿quién sabe si realmente el perdón es efectivo? ¿Cómo demuestras que el perdón es efectivo? Nadie sabe, nadie lo ve, no hay forma. Pero decir te sano, levántate, toma tu lecho y anda, eso sí es posible de ser observado, porque ver a un paralítico que se levante y decir, tiene poder. Y entonces cuando Jesús preguntó qué es más fácil, Él estaba diciéndoles: si yo digo te perdono y ustedes me critican por eso, si eso es fácil, yo voy a hacer todo lo más difícil. Y entonces se dirige al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y se fue glorificando a Dios. Y aquí encontramos nosotros un aspecto importante. Jesús, al sanar al paralítico, demostró a esos escribas que andaban murmurando que no solamente tenía el poder para sanar, que era lo más difícil, sino que también tenía el poder para perdonar. De manera que al sanar al paralítico, Él demostró dos cosas. En realidad tres, pero dos con respecto al paralítico: que tenía la potestad de restaurarle las fuerzas físicas y tenía la potestad de perdonar sus pecados. Y el tercer elemento es que Él tenía el poder de conocer lo que hay en el hombre. Porque ¿quién le dijo a Jesús lo que estaban pensando los escribas? Nadie. El verso 8 es claro. Jesús sabía lo que estaban pasando en la mente de ellos. ¿Y cómo lo sabía? Es que Él lo sabe todo. Si ustedes leen en San Juan capítulo 2 y el verso 23 al 25, van a descubrir cómo Juan, desde su perspectiva, dice lo mismo. Porque Juan dice que mientras Jesús estaba en Jerusalén, muchos creyeron en Él viendo las señales que hacía. Pero Él no se fiaba de ellos porque los conocía. Y el verso 25 de Juan 2, verso 25, dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijese nada acerca del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Es decir, a Jesús no necesita que vayan y le digan: miren, esta es la situación. Él la conoce. Él sabía lo que había en el ser interior. Y eso mismo Marcos lo está diciendo aquí. Jesús sabía cuál era la necesidad del paralítico. ¿Y cuál era la necesidad del paralítico? ¿Ser sanado de su parálisis? No. La primera y mayor necesidad del paralítico era ser perdonado, porque por su mala vida había llegado a esa condición. Y Jesús atendió esa necesidad primaria de perdón. Si atendió la necesidad secundaria, que era la parálisis misma, fue para demostrarle a estos otros que estaban criticando su acción y demostrarle que Él tenía la capacidad y el poder para perdonar, y lo restauró físicamente.
Y aquí encontramos tres tipos de personas. La primera persona que encontramos aquí, o el primer tipo de persona que encontramos aquí, son aquellos que viven en necesidad, que están paralizados, que a veces no pueden desenvolverse en la sociedad, en el ambiente en que viven, en el centro de estudio, en donde estén, necesitan ayuda, necesitan orientación, necesitan consejo. El paralítico representa a todos aquellos que tienen necesidad de ayuda. El segundo tipo de personas que encontramos aquí son los amigos del paralítico. Y ellos representan a todos aquellos que están dispuestos a ayudar, que hacen todo el esfuerzo posible por ayudar. Y es más, van una milla más allá, porque ellos estuvieron dispuestos no solamente a llevar al paralítico al lugar donde estaba Jesús, sino que viendo el problema de acercarse a él, se dieron la tarea extra de buscar la manera de llegar al techo y descenderlo. Hicieron el trabajo con demasía, con extra esfuerzo. Personas que están dispuestas a ayudar y a hacer más de lo que se espera de ellos. Y hay una tercera categoría de personas en esta historia. Y esa tercera categoría está dada por los escribas. Los escribas. Los escribas representan a aquellos que frente a una necesidad, que frente a una persona que requiere apoyo y ve que otros están ayudando, lo único que hace es criticar, murmurar. Y esos tres tipos de personas las encontramos en la iglesia, en la escuela, en el barrio, en todo lado. Siempre hay tres tipos de gentes: los que están en necesidad, los que están dispuestos a ayudar en esa necesidad, y los que solo se dedican a criticar frente a la necesidad. Y esta noche yo quiero desafiarlos para que ustedes, al meditar en esta narrativa y en estos tipos de personas, ustedes piensen en la experiencia de vida que Dios les permite tener. ¿Cuál de estos tres tipos de personas le representa a usted en la forma como usted piensa y actúa? Porque nosotros calzamos en una de las tres. ¿Dónde está usted? Haga una mirada retrospectiva. Si estamos en necesidad, seamos agradecidos a Dios, porque siempre pone un instrumento para que nos ayude, nos oriente. Y si nosotros no tenemos esa necesidad urgente y estamos en condiciones de apoyar, que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza y la sabiduría para ser instrumentos suyos para bienestar de otros. Porque Jesús dijo: por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Pero ojalá que no estemos en aquel grupo que solamente se dedica a criticar al ver las necesidades de otros. Qué lástima sería. ¿Dónde estás? ¿A qué grupo perteneces? Conversa con Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser parte de ese grupo de apoyo, y si estamos en necesidad, que nos permita conocer dónde encontrar el apoyo que necesitamos.
pero que nunca lleguemos a ser parte de ese grupo que solo se dedica a criticar. Dejen que otros murmuren. Sirvamos a Dios. Permítame orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú conoces el interior de nuestras vidas, conoces nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. A ti, Señor, no te ocultamos nada porque tú nos conoces. Sabes cómo somos. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ti la dirección para nuestra vida. Y no permita, Señor, que nosotros seamos solo murmuradores, solo elementos de crítica. Ayúdanos a ser tus manos, tus pies. Ayúdanos a ser el apoyo que otro de tus hijos necesita. Y si estamos en necesidad, ayúdanos a encontrar ese apoyo que tú tienes para nosotros. Porque tú siempre tienes hijos tuyos dispuestos a darse a sí mismo para bienestar de otros. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos estas narrativas que nos ayudan a entendernos mejor. Oramos que tu Espíritu Santo transforme y renueve nuestro ser y que nos ayudes siempre a honrarte y glorificarte en lo que hacemos y decimos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.